¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio de nuestro podcast en esta temporada número 4, en la que estamos hablando acerca de el arte de construir vida, los modelos de crianza. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de algo que hemos nombrado como la propuesta de equilibrio, a partir de la autoridad y la calidez en la crianza. No olvides, como siempre te comentamos, que nos regales tu like, te suscribas o nos sigas desde la plataforma que nos escuches. Entrando en materia, esta propuesta de equilibrio en la crianza se basa en el estilo que ya hemos hablado, que viene por nombre autorizativo o democrático, que según la ciencia, particularmente la psicología, dice que es el modelo más saludable. Este estilo logra una síntesis dialéctica entre la autoridad y la calidez. Entendamos y recordemos que la autoridad la estamos entendiendo como la necesidad de una estructura, de poner los tan famosos y citados límites y ser guía. Y la calidez la vamos a entender desde la necesidad de afecto, la provención del mismo, la aceptación incondicional y la conexión. Estas palabras en verdad son sumamente importantes y sobre ellas vamos a hacer una propuesta de equilibrio en toda relación de familia, en toda relación humana. Necesitamos aprender a crear ese equilibrio, una versión rítmica, por decirlo de alguna manera, entre las personas. Necesitamos aprender a escucharnos, a hablarnos, a expresarnos de una manera cándida, por supuesto, pero que también ese diálogo permita que crezcas. Si nos manejamos siempre en los mismos términos, en las mismas conversaciones, en verdad, en lugar de crecer, vamos a ir creando una serie de vicios de los que al rato, en términos sencillos, se pierde el deseo, la esencia de estar con la persona. En una relación de crianza pasa algo por el estilo. Y recordemos que si se trata de niños o infantes o personas que están en un proceso de crecimiento entre los primeros años de vida hasta una muy cercana adultez joven, son personas que van entendiendo, conociendo y ampliándose en el mundo y las situaciones de la realidad que les toca estar viviendo. Y esto es parte de nuestra evolución como personas y vayamos captando cómo vamos creciendo en ese sentido. Ahora bien, la autoridad como guía estructural. La autoridad en este contexto, ya hemos dicho que no es dominación o un poder arbitrario, sino la legítima influencia moral y estructural que los papás ejercen para guiar al niño hacia la madurez y la responsabilidad. Creo yo que en cualquier fenómeno de familia o de una pareja que deciden ser papás, entre los esquemas y obviamente los valores que hay conciencia de ellos y que se trae un hijo al mundo, el hecho de que tú tengas un bebé o un niño bajo tu responsabilidad, la idea es: quiero que crezca y que crezca bien. Yo creo que nadie en su cabeza y mucho menos en su corazón está en la intención de que pues ya no hay de otra, ¿sí? Por supuesto que tenemos los casos de los hijos no esperados o tal vez no previstos, que pues por alguna razón pues llega una criatura
y que también existe un proceso de convencimiento, de saber qué hago, por dónde voy. A mí me ha tocado escuchar situaciones en las que los papás, después de cierto tiempo y posiblemente incluso teniendo hijos, dicen ya no va a haber más hijos y por alguna razón aparece otro. Y claro, esto modifica los planes de vida, modifica la situación de casa, modifica algunos deseos, por supuesto, modifica igual la capacidad de responder y es por ello que ser papás hoy por hoy es una tarea sumamente grande. Por eso en el capítulo anterior hablaba yo de que la paternidad es una misión, es una vocación. No es solamente tener hijos pues porque toca. Y cuántas veces no muchas familias terminan siendo papás por la presión social, por la presión familiar, por la presión de gente, de amistades cercanas y que empiezan con esos discursos incesantes de que y cuándo los hijos, y por qué solo uno, y por qué no tal vez otro más. Y todo este tipo de cosas, claro que influyen. Pero entonces, ante esta autoridad formativa, que es otra forma de abordar este tema, pues busquemos las medidas, los lineamientos que permitan que la autoridad que yo voy a ejercer vista desde esta influencia moral y estructural no se convierta en algo coercitivo, dictatorial y de puramente obligaciones porque yo soy el primero que no estoy en una posición de equilibrio. La autoridad se traduce en expectativas claras, en limitantes consistentes y la exigencia de madurez. Digamos un poco en el terreno filosófico, que esto enseña el deber y la razón práctica y que estas dos acciones son fundamentales para la autonomía. No olvidemos que ayudar a los procesos humanos de otro y personales, buscamos justamente esa sana autonomía, que yo sepa gobernarme solo, que yo sepa tomar mis decisiones con base a una serie de situaciones o condiciones que me permiten tomar la mejor decisión hasta para la más mínima cosa. Psicológicamente, la estructura proporciona la seguridad necesaria para la autorregulación. Cuando hablamos de límites, estamos hablando de saber contener la emoción. La ausencia de ellos se percibe por el niño como falta de interés o de amor. Es por esto la importancia, y disculpen si de repente sueno redundante o demasiado enfatizante con algunos verbos, pero es que sí me interesa que quede claro que la importancia del modelaje y la formación de la parte sensorial, emocional, es básica y que por supuesto esto implica una autoobservación y una automaduración y autoevolución de mi carácter y de saber regular mi temperamento. Ya hemos hablado de esto en temporadas anteriores, que, insisto, vale la pena que podamos escucharlo. Así que te invito a que vayas al capítulo donde hablamos de esto. Pongamos un ejemplo de vida ordinaria. Establecer una hora de acostarse fija y hacerla cumplir con regularidad y sin excepción. La autoridad se ejerce al decir: necesitas descansar para funcionar bien mañana. Por eso tu hora de dormir es a las 9 de la noche. Si en algún momento nos gana la emoción o yo no estoy en un momento de equilibrio, voy a utilizar una frase
que puede ser no autoritaria, que es duérmete cuando quieras. Y aquí estoy hablando de una permisividad. La otra, también bajo la situación en la que yo esté, puedo hacerla autoritaria, diciéndole, vete a la cama y vete ya, o te castigo. Entonces aquí ya hay coerción. Y entonces digamos que el escenario de equilibrio o ideal es la parte autorizativa. Se establece la regla, se explica la razón, el por qué te estoy pidiendo que te duermas a las 9 de la noche. Y se aplica una consecuencia lógica en el caso de que no se cumpliera. Entonces estamos hablando de coherencia, ¿sí? Aquí recordemos que los adultos necesitamos tener claro la situación que se presenta con el menor, con el hijo. Nuestro hartazgo, nuestro cansancio, nuestro fastidio, se despierta y se apertura frente al cerebro inmaduro del hijo. Y entonces es ahí cuando caemos en esta parte violenta, ¿sí? Nos violentamos y lo expresamos y lo, digamos, lo mostramos de una forma tan notoria al hijo con nuestras frases, con nuestra postura, con nuestro gesto, que obviamente nosotros no somos conscientes. Y que si alguien te lo dice, por supuesto que lo negamos. El clásico, pues, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que le diga? Si se lo estoy diciendo bien. ¿Cuántas veces no discutimos esto en pareja? O a lo mejor la abuelita del niño te lo dice, o el abuelito, o no sé, alguien, una figura que esté ahí cerca, obviamente tu pareja, sea tu esposa, tu esposo, según como esté dándose la situación. Y entonces, pues esto surge a raíz de una conducta autoritaria o no autoritaria, permisiva, a cuando entonces estamos en el punto de equilibrio. Ahora hablemos de la calidez como aceptación incondicional. La calidez es la expresión de afecto, apoyo emocional y sensibilidad hacia las necesidades del niño. Es el motor de la conexión y la base para el desarrollo de la autoestima. La calidez, amigos y amigas, refleja el concepto de amor incondicional y la dignidad intrínseca del niño. En algún momento les hablé del imago Dei, la imagen de Dios visto bajo un esquema de la fe. Visto desde ahí, me queda claro que la expresión de calidez, de cercanía y amor por el hijo, por la hija, por el familiar, por la persona que es de mi responsabilidad, valida esta sensación y refuerza la identidad del niño. Visto desde la parte humana, proporciona la seguridad emocional, que es esencial para la exploración y el aprendizaje sin miedo al rechazo. Cuando tú eres cálido con esa personita, en verdad estás contribuyendo a que crezca fuerte y sin miedo al rechazo, a no tener esa sombra que en verdad a mucha gente le cuesta horrores. En este contexto, les digo, el niño debe saber que es amado siempre, independientemente de sus fallas o sus éxitos. A mí me pasa algo muy particular, porque cuando veo que un niño desea sentirse amado y tiene la libertad o la claridad de expresarlo, lo dice y lo dice con insistencia. ¿Y qué nos dice un niño? No me sueltes, no me dejes. Su deseo es aferrarse a ese ser del que se siente parte. Por lo tanto,
necesitamos aprender a leer esa expresión del hijo, de la hija, del niño. Pongamos un ejemplo de vida ordinaria. Cuando el niño está triste o enojado por un fracaso o una pelea, la calidez se manifiesta en el contacto físico, en la escucha activa y la validación emocional. Y puedes decir, entiendo que te sientas frustrado por haber perdido. ¿Cuál es el mensaje que hay detrás de esa frase? Estoy aquí contigo en tu dolor. Tu sentimiento es real, aunque tu acción de gritar no sea aceptable. Bien, pasemos entonces a la síntesis de este equilibrio, la voz y la regla. El equilibrio, queridos amigos y amigas, no es un promedio de que empieces a sacar cuentas. Bueno, ya le dije un regaño, entonces equivale a que yo le tenga que dar 3 abracitos y 2 besitos. No va por ahí, ¿sí? Sino a la integración donde la calidez permite que la autoridad sea aceptada y la autoridad da estructura a la calidez. No es que nos deshagamos en adulaciones, besos y abrazos sobre la criatura. Es hacerles saber que yo estoy con él, que cuenta conmigo, que sienta esa seguridad de que aunque no está pegado a mí, cuento con papá, cuento con mamá, cuento con mi tutor. La práctica equilibrada consiste en negociar y explicar las reglas sin ceder el control parental. Esto, amigos, prepara al niño para ser un miembro cooperativo. Esto habla de interdependencia, que se asume a sí mismo y se asume con el grupo, se asume con la familia, sin que se sacrifique su voz individual. Éticamente, esto enseña que las normas son instrumentos para la convivencia y el florecimiento y no son puras imposiciones. ¿Cuántos de nosotros no hemos crecido de esta manera? Empezaba yo un episodio anterior diciéndoles, porque lo digo yo, porque no me estés cuestionando, porque así se hacen las cosas en esta casa, en esta familia. ¿Saben el dolor que eso ocasiona? ¿Saben la inseguridad que esto provoca? Y todo habla ¿de qué? De mis miedos y mis inseguridades. Así de sencillo. Que por supuesto, cuando esto se encarna en la persona, en la experiencia de un ser humano, me queda claro que muchas de esas expresiones que he estado diciendo no son entendidas tal cual o como algo que es prácticamente imposible. Pero cuando comienzo a esforzarme, a caer en cuenta de dónde están mis motivaciones, cuáles son mis propósitos, cuáles son mis objetivos, mis valores, y voy esto validándolo con mi día a día, créanme que empezamos a tener una conversión y empezamos no a ser más blandos o blandengues, tal vez en un lenguaje un poco más coloquial, sino comenzamos a ver desde otro punto de vista más amplio, más receptivo y sí, más desde el valor del amor. Y vaya que el amor es algo inconmensurable y a veces casi indescriptible. Creo que hasta lo dije mal. Pero créanme que cuando entramos en el terreno del amor, es un asunto que tal vez no tiene una definición exacta, pero sí es perceptible y se convierte en un hecho real. Concluyendo, el equilibrio de autoridad-calidez es el camino hacia la autonomía responsable. El niño aprende a ser libre para elegir, pero responsable de sus elecciones. Y con esto comienza a construir una plenitud
personal y colectiva. Con esto aprende gradualmente a tomar buenas decisiones, porque nuestras decisiones es lo que nos construye. Entonces necesitamos voltear a ver desde dónde decido, cómo decido y para qué decido. Queridos amigos, vamos a continuar todavía con este tema de el arte de construir vida, que sé que para muchos de nosotros puede ser un poco complicado, para otros un tema deseado, un tema del que necesitamos palabra, del que necesitamos convicción, claridad. Y bueno, confío que esto puede ayudar a ampliar pues toda esta experiencia que tenemos, no solamente si ejerces la paternidad, sino también desde nuestra posición como hijos. No olvidemos que si estamos en el mundo adulto, pues obviamente hoy nos toca ser responsables de los menores que vienen atrás de nosotros. Pero también yo fui niño, yo fui un joven, un adolescente, y construí mi vida como hoy se refleja en el mundo. Vamos a dar una vista a ello y a seguir tomando grandes decisiones en este hermoso camino del vivir. No olvides suscribirte, seguirnos y regalarnos tu like, y nos escuchamos en nuestro próximo episodio.